8 de la mañana con 14, como es evidente, tanto en Exitosa, la radio del Perú, nos están escuchando en 68 ciudades a través de todo el Perú, nos están escuchando en el mundo, en el Facebook de Exitosa Noticias, usted nos está viendo por televisión, por el Movistar Canal 11. La situación es horrible para el país porque hasta esta hora de la mañana son 8:15 y PPK no ha renunciado. Entonces quiere decir que él sigue con la necesidad de ir al Congreso y atención que tienen que ir los 130 congresistas, alerto de que hay una bolsa de plata para comprar conciencias, para ofrecer ministerios y prebendas, porque lo que se está jugando en el Perú es que está cayendo un andamiaje de ladrones, los reyes del lobby, los vendepatrias, gente que ha tenido como sistema esta cutra elaborada de las offshores, del amigo, de la suegra. Mucho, pero mucho cuidado con lo que está pasando. Acabamos de estar hablando con Úrsula Letona, que es del Fujimorismo, vamos a tener gente del APRA, tenemos hoy al congresista Becerril y al congresista Armando Villanueva. Yo quisiera comenzar con Armando Villanueva porque el día de ayer hizo una referencia al presidente Belaúnde que ha molestado mucho a la familia y me pide, por favor, la familia que usted haga un pronunciamiento al respecto. Congresista Villanueva, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Philip? Gracias por la oportunidad. Obviamente hay muchas distancias, muchas diferencias. Es cierto, él fue parte de un gabinete en los 80s, pero obviamente hay muchas distancias en el comportamiento de PPK y de Belaúnde. Belaúnde fue un presidente que salió del poder tanto del primer periodo como del segundo, más pobre de cuando entró. Fue la expresión de la política como sinónimo de honestidad y como sinónimo del carácter constructivo que le puso con menos recursos a cada uno de sus periodos. Lo recordamos en Cusco y en todo el país. No hay obra que se equipare a la realizada por Belaúnde en sus tiempos de gobierno. Lo digo porque hizo el aeropuerto, que hoy día tanto se discute. Hizo complejos habitacionales, hizo carreteras, hizo hospitales. Acaban de celebrarse 50 años de hospitales. Hizo Tintaya, la construyó, todo el complejo. Hizo las hidroeléctricas, le dotó. No hay obra que se compare luego de la obra realizada. Así que es muy diferente. Los hijos están indignados. Yo, como les he comentado en más de una ocasión, yo vi morir a Belaúnde porque vivía al frente mío. Yo tengo un hermano mayor que de Acción Popular y mi papá era de Acción Popular. Bueno, era un hombre que soñaba con el interés nacional, particularmente con Cusco, de cuya plaza decía es el Ágora de América. Además, lo que se ha encontrado Armando, Héctor, es pues lo que se le ha buscado durante tantos años a tanto político corrupto. Es la offshore donde le devuelven los favores con plata. Después de haber escuchado a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué es lo que va a pasar con el Perú en estos próximos 3 días? ¿Qué va a pasar el día jueves? Bueno, creo que después de la presentación de anoche quedan muchos más vacíos. No ha terminado esclareciendo nada. Es una presentación sumamente inconsistente. Evidencia que efectivamente su actuación como primer ministro y ministro en el tiempo de Toledo se contrapone con lo dispuesto por la Constitución del país. En su artículo 126, esta Constitución, el tercer párrafo, establece que un ministro, un funcionario de este nivel, o un primer ministro más aún, no puede gestionar negocios privados, ni mucho menos negocios de terceros, mucho menos generar ganancias desde la presidencia. Y eso es lo que lamentablemente se evidencia que ocurrió cuando Westfield Capital, que es su empresa, ¿no es cierto?, gestionaba. No importa si a través de terceros, pero una empresa personal. 100% de él, además. 100%. Ahora bien, se generó el otro día un malestar porque Héctor Becerril, que es pues un antipático profesional, le dijo a PPK que era mitómano. Entonces, vamos a cambiar las palabras. Ayer tuvo un acceso pues de sinceridad, porque si el otro día mintió, ayer dijo toda la verdad. ¿En qué estamos? ¿O es mitómano o es el hombre más sincero del Perú, Héctor Becerril? Buenos días. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo están? Buenos días. Yo creo que anoche el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dado, como se dice, sus últimos estertores. En una conferencia de prensa donde por ratos se quedaba colgado, se quedaba mudo, en shock, ante la contundencia de las preguntas. Yo creo que anoche el presidente ha corroborado en vivo y en directo a todo el país que efectivamente su empresa Westfield ha recibido dinero de la corrupta empresa Odebrecht, mientras él
ha sido ministro de Estado. O sea, que él desde su posición privilegiada de ministro y premier gestionaba las grandes licitaciones, concesiones, que luego, mediante una serie de argucias, salía beneficiado como interoceánica Odebrecht. Odebrecht, luego de ser favorecido, contrataba a la empresa de Pedro Pablo Kuczynski. Esta empresa cobraba y luego este dinero de esta empresa, Westfield, terminaba esa plata, ¿dónde? En las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama coimas camufladas. Así es que el presidente, yo creo que si tendría algunos asesores un poquito pensantes y que pensarían en el país, ya hoy día debería haber renunciado. Pero ¿qué pasa acá? Esos asesores leguleyos que tiene alrededor Pedro Pablo Kuczynski, incluidos los ministros, algunos ministros, le viven al país y le siguen viviendo a Pedro Pablo Kuczynski, porque mediante él también se roban la plata del país. O sea, tú tienes sospechas de que actuales ministros, no sé, pues D'Alessio, el ministro Mendoza ha sido presidente del Poder Judicial, avala esta barbaridad. O sea, el señor Basombrío cobra por los pertrechos, tiene offshores, el señor, no sé, Salvador del Solar, que ha salido a defenderlo con tanto ardor. Estos señores tienen offshores, tienen plata afuera, tienen un amigo que cobra por sus servicios. Esto sería una barbaridad. Claro, y también tengo información que el que está orquestando todo para que Pedro Pablo Kuczynski se quede es Fernando Zavala, así con nombre propio. Él sigue siendo asesor en la sombra, eso es delito por si acaso. Ahí hay usurpación de funciones. Entonces, le están diciendo... El otro día he leído que Fernando Zavala está en un Consejo Nacional de no sé qué cosa y que va a avalar el ISO 9000 contra la corrupción. ¿Qué tal sinvergüencería? Hay que averiguar, congresista Villanueva, si es que el señor Zavala ha hecho lo mismo que PPK. Simplemente le pido que me comente lo siguiente al congresista Villanueva. PPK dijo, no soy corrupto ni he mentido. Esto es un asalto a la democracia. O sea, Acción Popular está asaltando la democracia. Dice, no conocí de los contratos. Sepúlveda era mi principal empleado. Él no me reportaba y yo no quería saber lo que estaba pasando. Hoy en el Perú de repente pasa algo que él no quiere saber. 380.000 fueron dividendos de un muy buen año. Yo soy un simple accionista, yo soy el dueño de todo y recibí sus utilidades. Y nadie me acusa de lo que ha pasado en este gobierno. ¿Y Chinchero no puede haber tenido lobby, congresista Villanueva? Mire, no solo Chinchero. Cuando hablamos de la interoceánica y cuando se anunció que la interoceánica costaría 800 millones promedio de dólares, Acción Popular en Cusco se puso las pilas, organizó un equipo de ingenieros de primer nivel e hizo que hicieran la ruta, revisaran el proyecto. ¿Cuál fue la conclusión de eso? Que con presupuestos de primera categoría, de carreteras de primera categoría, pretendía hacerse una carretera de tercera categoría. Porque no es sino una carretera de 7 metros de ancho, con un grosor de pavimento que no es el que corresponde, con curvas y demás que no corresponden sino a una carretera de tercera categoría. Hoy día lo podemos evidenciar, porque los carros que se anunciaban cargarían la soya desde el Brasil hacia los puertos del Pacífico nuestro, del Pacífico peruano, hoy día no transitan. Esa es la expresión. Pero no costó 800 millones. Ha costado 3, 4 o mucho más va a costar cuando termine de liquidarse el proyecto, miles. Esto se explica precisamente por este tipo de intervenciones. No necesitamos, yo lo he conversado con el congresista de Villanueva, para traer eso tendríamos que llegar con los trenes que ya lo tenemos. No necesitábamos la interoceánica, como no necesitamos esta barbaridad que firmó el gobierno de Ollantumala, que con tanta gracia, pana y elegancia este gobierno lo continúa, la refinería de Talara. Y estamos hablando de que en cada sobrevaluación, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Quién endeuda al Perú ahora? ¿Qué otros contactos tiene PPK? O sea, estamos ante la posibilidad de que el Perú ha sido asaltado sistemáticamente. Bueno, pero la interoceánica es solo una. El gasoducto surperuano, de 1.300 a 7.300 millones. La exportación del gas, que está pendiente, que tiene un dictamen precisamente para reivindicar y empezar a actuar racionalmente como Estado. Ahí tiene la responsabilidad mayoría. Hace 6 meses tenemos un dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas que precisamente atiende a resolver estos temas. La necesidad. Durante la campaña presidencial, PPK y sus medios arreglados por Odebrecht le dijeron ignorante a Barnechea. Lo ningunearon y le hicieron un bullying y una desaparición virtual
de su candidatura por un pinche chicharrón. Y el que tenía los chicharrones era PPK. Y fue un consenso de la campaña, no solo en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta, actuar para efectivamente renegociar estos contratos o normar para que efectivamente el Estado peruano se hiciera presente defendiendo sus intereses. Esto lo hemos interpretado en un dictamen, en un proyecto en la Comisión de Energía. Está a la espera. Creo que el Congreso, la mayoría, tiene una responsabilidad acerca del tema. Pero lo último en relación a estos temas, chinchero es otra expresión de cómo es que este tipo de relaciones entre funcionarios de alto nivel dieron lugar a contratos como la construcción del aeropuerto internacional, que muy bien podrían resolverse con 200 millones, efectivamente, y que terminaron contratando solo para el terminal y la pista 400, 500 millones, con 500 millones adicionales de intereses de dólares, que es lo que hemos parado precisamente. En este gobierno, PPK promovía chinchero y apoyado por la prensa concentrada, y se dedicaron a decirle a Armando Villanueva que era un desgraciado, un maldito, y le hicieron una campaña en contra del que precisamente estaba defendiendo al Cusco. Era al revés. Y PPK llamaba a los que nos oponíamos ignorantes, habladores. Se burlaba del Cusco. Piñera es el nuevo presidente de Chile y Piñera es a la hora de la obra el dueño de Chinchero. ¿Se imaginan la barbaridad, congresista Becerril? Si Piñera viene acá a matarnos de risa con PPK de presidente, ¿no es cierto? Inaugurando Chinchero con nuestra plata y la de los cusqueños, ¿eso sería un oprobio para el Perú? Para beneficiarse no solamente de los réditos en la construcción, sino de la administración. ¿Y quién hubiera por 40 y por 60 ¿y quién hubiera años? estado invitado preferencial? Sepúlveda, matándose de risa de todos los cusqueños y los peruanos. Pero estamos olvidando de que Pedro Pablo Kuczynski en persona salió en un medio de televisión con su pizarra y su plumón a querer engañar al país, a querer convencer que Chinchero era lo más importante y rentable para el Perú. Permíteme decir algo. Acá yo quiero dirigirme a los ministros de Estado actuales. Ya anoche se han enterado la realidad de Pedro Pablo Kuczynski. Ha aceptado que ha recibido en su banquito Senhuel, ¿no es cierto?, dividendos de la empresa Odebrecht. Pregunto yo, siendo ministro de Estado, ¿los actuales ministros van a renunciar o para ellos también es normal que la posición privilegiada de ministros hagan negocios de esa naturaleza, que reciban coimas? Si no renuncian, después no digan que no han sabido. A ellos también hay que investigarlos, porque obviamente si eso les parece normal, entonces no me llamaría la atención que muchos de ellos también seguramente están en lo mismo. Cuando Pedro Pablo Kuczynski dice hay un golpe moral al país de parte del fujimorismo, un golpe de Estado al país, el único que ha dado un golpe moral al país es él. Luego dice, hay un asalto a la democracia. El único que ha asaltado las arcas del Estado durante años y años ha sido Pedro Pablo Kuczynski. Ya creo que debería a estos momentos haber renunciado. ¿Qué espera? ¿Que la agonía continúe? Bueno, la idea de ayer, quien le sugirió que vaya ayer a hacer el papelón que hizo, pues debe ser el peor de sus asesores o sus asesoras. Víctor Andrés García Belaún debe estar ahora con nosotros. Se reía. Cheput, que en su momento defendía a Toledo, ya Cheput parecía vapuleado. O sea, estamos ante una situación terrible, pero hay un orden democrático. Lo que corresponde es que el señor Vizcarra asuma. El problema de Vizcarra es que va a tener que ser súper amplio en decir qué pasó realmente con Chinchero. Y en último caso, convocar un gabinete multipartidario. ¿No es cierto? Pero no será suficiente, permíteme. Porque sigue ahí Fiorella Lobinelli. Entonces tiene que, o sea, la situación por los lobbies. ¿Quién va a firmar un contrato con un ministro peruano si somos un país con fama con presidentes ladrones? Bueno, o sea, esto es gravísimo, congresista de Villanueva. El nuevo presidente del Perú va a tener que volver acá a venir y explicar, pero con detalle, y decir, me quisieron presionar y yo no quise firmar, por eso me votaron y me mandaron a Canadá. Creo que hay un problema gravísimo de crisis política que afecta al presidente de la República, pero que también afecta a la política nacional, ciertamente. Y la sucesión que está establecida constitucionalmente entre PPK para darle lugar al vicepresidente, en el caso de que sea vacado, ¿cierto?, no vaya a significar la posibilidad de pasar de la sartén al fuego, ¿no? Porque Vizcarra está comprometido con el tema de la suscripción de la adenda que has reposicionado a la empresa y que no ha logrado resolverse siguiendo el procedimiento
sugerido contrato por la tenía que propia morir Contraloría en simplemente. ese momento, por supuesto. El contrato moría y Ahora ya la está. Contraloría tiene que informarnos a ver si efectivamente lo sugerido por ellos se está cumpliendo. Y el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo en su conjunto explicarlos igualmente si ese es el procedimiento, porque ese procedimiento era el que cautelaba el interés nacional. Si no se ha seguido ¿no es cierto? Obviamente están complicándose no solamente Vizcarra por haber impulsado la suscripción, sino los actuales ejecutivos inclusive. Entonces hay que ver qué se resuelve. Lo que pasa es que había una continuidad, Armando, Héctor, en este mundo de los lobbies. O sea, PPK en la época de Toledo, estaba ahí metido PPK, después estaba Zavala, la hermana de Zavala terminó siendo ministra de Alan García en Transportes y Comunicaciones. Están todos los asesores, hay que saber a qué se dedicaba Cecilia Blume, que era jefe del gabinete de asesores de PPK y termina siendo la mujer encargada de gestionar los intereses de OAS, que está con la Villarán, y Susana Villarán de la Puente es prima de Susana de la Puente, y cuánta gente en el MEF está, cuántos viceministros están. O sea, acá hay que comenzar a averiguar realmente qué pasó, porque no nos vayamos a comer un papelón. Ya Mecha Arauz no puede ser presidente. Si cae Vizcarra, Mecha Arauz tiene que irse porque Mecha Arauz está avalando lo que ha hecho el presidente. O sea, tenemos una persona que avala que el presidente cobre por fuera. Yo creo, si me permites, hay que garantizar una fórmula rapidísima para resolver este encono de crisis política en el que está el Estado peruano. Sobre todo si la economía anda regularmente. Este año creceremos 2.8%, el 2018, si no resolvemos este encono, podremos comprometer el 4% que se ha anunciado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que garantizar un rapidísimo proceso político en el que se resuelva no solamente la elección de una nueva fórmula presidencial, ¿no?, sino también una nueva fórmula parlamentaria. Y esto puede ocurrir si se convoca elecciones para abril. Podría pasar. Vámonos a la pausa. Nos está escuchando en La Tierra, Armando, en el Cusco, en los 99.3. ¿Es Cerriles de Trujillo o de Chiclayo? Yo soy Amazona, Felipe. Amazona. Imagínate si fuera trujillano, sería insoportable ese. Pero en Trujillo nos están escuchando en los 103.3 de la FM en Moyobamba, en los 98.1 de la FM en toda la Amazonía, en Puerto Maldonado nos escuchan en los 102.7 de la FM, en Tumbes nos escuchan, en Tacna nos escuchan y nos ven en todo el Perú gracias al canal 11 de Movistar que hoy estrenamos señal. Vámonos a la pausa, regresamos, va a ser un día muy duro y va a ser duro hoy día, mañana, pasado, el jueves y el viernes podríamos tener nuevo presidente de la República. Pausa, regresamos. Anunciado a PPK Alberto Cabello, el que le manejaba pues la prensa. Acá la prensa, y yo soy parte de la prensa, tiene una seria responsabilidad. Una seria responsabilidad. Todos sabíamos lo que era PPK. Reitero, todos sabíamos lo que era PPK. Y PPK fue el candidato de los medios. Por eso es importante que se apruebe la ley Mulder. Por eso es importante. ¿Qué prefieres? La ley de la publicidad. Esta empresa ha salido de la nada, congresista de Villanueva, sin plata del Estado. Yo te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque yo también tengo una ley similar que establece un límite para las inversiones en publicidad que debe hacer el Estado transversalmente. Lo que quiero decir es que si fue malo lo que hizo Montesinos con la prensa y el fujimontesinismo con la prensa, bueno, es malo volverlo a hacer. O sea, acá yo le quiero preguntar a Héctor Becerril directo. Si se encontrase una cuenta en una offshore que es de Keiko, en una oficina en Japón que es de Keiko, con una plata así, ¿tú saldrías a defender a Keiko después de esa barbaridad? Tú te tendrías que quedar callado. Lo mínimo que te pediría es que te calles la boca. Ya, permíteme, Philip, decir lo siguiente. Hay voces de que desde el gobierno estarían tratando de comprar conciencias y voluntades de congresistas. Se habla de una bolsa muy grande de dinero. Y yo las cosas las digo tal y cual se está orquestando. ¿Para qué? Para que finalmente Pedro Pablo Kuczynski se quede en la presidencia de la República. Y no me sorprende, porque Pedro Pablo Kuczynski todo lo ve negocio. Recordemos que él al inicio de su mandato dijo: estoy tratando de jalarme a 30 congresistas fujimoristas, supuestamente para la gobernabilidad. O sea, no es extraño que
él esté buscando este otorgamiento, esta compra de congresistas mediante prebendas. El país tiene que estar muy atento a cómo van a votar cada uno de nosotros. Luego de ello, yo creo que el país tiene que seguir la línea de sucesión democrática. Nosotros desde Fuerza Popular nos ratificamos en que vamos a mantener, a sostener el orden democrático y constitucional del país. Sobre eso no tiene que quedar ninguna duda, porque hay pues los que quieren torcer la voluntad del pueblo, mintiéndoles que nosotros estaríamos tras la vacancia porque queremos asumir la presidencia de la República mediante el Galarreta. Eso no es verdad. Eso es mentira. Nosotros vamos a garantizar que siga el orden democrático y constitucional. Pero perdón, acá estamos hablando entre gente grande, ¿eh? Y por si acaso los políticos, les digo, la gente en el Perú no es estúpida. Por eso acá lo hemos conversado con Armando. Cuando Armando Villanueva todo el mundo lo maleteaba y le decían, venía acá y hablaba solito, ¿no? Y todos los medios lo tapaban y lo ninguneaban porque había que destrabar, ¿no es cierto? Destrabar era pues tan querido como el Mundial. Si Vizcarra viene acá a Lima y no explica claramente, Vizcarra tiene que decir, me presionó PPK para lo de Chinchero, ¿no es cierto? Y decir claramente la verdad, porque si no vamos a tener un presidente sobre amenaza. Se va. Es como Zavala, que sigue siendo el premier. Mecha Arauz, ¿tú crees que eres la premier? Premier Zavala, ¿no? Seguramente Zavala era el que entraba en los carros, esa guachafería de los carros con lunas oscuras en la casa de PPK, una vergüenza, pues, ¿no? El presidente está al borde del colapso político por ladrón y entran carros con lunas oscuras a su casa a plena luz del día. Hay que ser idiota para hacer eso. Pero si Vizcarra no sabe explicar lo de Chinchero, nos quedaríamos con quién, con Mecha Arauz, que ella sale a avalar esto. Para mí eso es gravísimo. ¿Qué inversionista, congresistas, va a querer quedar segundo en cualquier licitación en el Perú? Segundo. O sea, queda segundo y dice, me robaron, porque esta tiene su offshore, esta tiene su lobby. No, es muy grave lo de Vizcarra. El papel de Mercedes Arauz como premier anoche ha sido lamentable. No entendemos qué cambió. En la fotografía anterior, que se ve pues cuando Pedro Pablo Kuczynski da el mensaje, se le ve petrificada, como queriendo no estar ahí. Y al día siguiente sale muy alegre, muy oronda, a avalar lo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿A qué está jugando? Está jugando finalmente a tratar de apoyarlo sabiendo que no se puede defender lo indefendible y ella quiere hacer méritos para quedarse como presidenta. ¿A eso está jugando? Yo creo que lo que está haciendo es lamentable y descalifica su accionar de una persona decente. Acá el congresista Villanueva ha dicho que hay que trabajar, yo creo que está en lo cierto, seriamente en una transición democrática. ¿A qué se refiere específicamente? Le ruego ampliarlo, congresista Villanueva. Bueno, este es un momento en el que hay que pensar en el país, en que siendo que la economía va bien, hay que avalarla. Si la política en el país, estando en la crisis en la que está, la puede poner en cuestión, obviamente hay que resolver esa crisis. Y la política hoy día además tiene que avalar una política anticorrupción que débil y lenta avanza. Nunca antes hemos tenido la evidencia de tantas investigaciones pendientes que comprometen no solo al Ejecutivo, sino a partidos políticos, a movimientos y organizaciones criminales que estaban hechas para el asalto al Estado. Muy bien. ¿Cuál es la transición que le ofrecemos según la sucesión establecida constitucionalmente? La posibilidad de que el vicepresidente se haga cargo. Pero si él está comprometido en una investigación que hace el Ministerio Público por organización criminal ante las evidencias fallas dadas en relación a un proyecto como Chincheros, ¿qué hacemos? De repente por eso Mecha Arauz está tan contenta, porque sabe que el hombre va a caer. Lo he dicho, muy bien. Y si se hace cargo, si se hiciera cargo, si efectivamente el vicepresidente no puede hacerse cargo, y es la vicepresidenta, con un frágil soporte político para las circunstancias, ¿qué es lo que corresponde? Resolver una nueva elección. Pero muy bien, si esa elección además pone en cuestión, porque lo vemos en las encuestas, el Congreso con un 16% de aval y de confianza de la ciudadanía, hay que resolver la crisis. Y la forma de hacerlo es emulando lo que ocurrió en el 2000, ante una crisis similar, convocar elecciones rapidísimas para elegir en abril mismo al nuevo Congreso y al nuevo Ejecutivo para que éste juramente el 28 de julio.
Esta es la propuesta que particularmente ya la voy a hacer a la bancada y hemos discutido el tema para que sea una propuesta que se discuta. Ahora, que sea una pero salida concertada. Lo que yo a ver, la Constitución lo que dice es que si cae en vacancia el presidente y cae el vicepresidente, que en este caso sería Vizcarra, y cae Meche Arauz, quien tendría que asumir es Galarreta, pero para convocar elecciones presidenciales. Para convocar a elecciones. No establece si solo presidenciales o también parlamentarias. Correcto. Por eso es que se da el proceso del 2000, similar. Entonces, el punto es el siguiente. Como acá estamos en un país que está polarizado y el antiaprismo y el antifujimorismo gozan de muy buena salud, que no se vaya a pensar que esto es un triunfo del fujimorismo o que es un triunfo de los malos del APRA o que Vitocho es termocéfalo y que él es el ajedrecista. No es así. Acá está perdiendo el Perú porque la gente, en el común de los peruanos, dicen todos los políticos son ladrones, y mucho cuidado que termina cualquier aventurero, también apoyado por fondos absolutamente oscuros, o cualquier comunista viene terminando pateando el tablero y dice que todo vuelve a ser público, las AFP no sirven, no hay que pagar impuestos, me rebelo. Hay muchísima gente que manda a Twitter, congresista Becerril, congresista de Nueva, y dice, no quiero pagar el peaje de Odebrecht. O sea, la gente está indignada y falta, miren, falta todos los otros negocios de PPK, faltan todos los negocios de Toledo, faltan todos los negocios de la Villarán. No es poca cosa. Entonces, la gente se va a poner hecho un pichín, para hablar en términos muy criollos, en las próximas semanas. Bueno, y para eso yo creo que para garantizar ese proceso hay que garantizar una política anticorrupción que ya se ha empezado a dar. Lo he dicho, débil y lenta, pero ya se ha empezado a dar. Hay que garantizar la institucionalidad. Efectivamente, hay que evitar que las decisiones que se adopten en el Congreso adquieren el carácter de golpe de Estado. Felizmente en el caso del Tribunal Constitucional ya hay un paralelo que le ha hecho la Comisión Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, para evitar que los pasos que se pensaban sigan dándose y se hagan las investigaciones correspondientes alrededor de estos temas. Correcto. Y se determine. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de este tema también, de este presunto golpe constitucional que supuestamente se está tramando con el TC, con la Fiscalía. Digo, si la Fiscalía el día viernes, una vez que sale PPK, no le pone un impedimento de salir del país y la investigación como si fuera una organización criminal, otra vez va a emitir funciones. Peor va a ser. Porque, ojo, la Fiscalía tuvo guardado esto. No, la Fiscalía recién está investigando. Quien tuvo guardado esto fue la Comisión Pari. Entonces, acá han habido mucha gente muy protegida y todavía gente muy poderosa alrededor de PPK. Él sigue siendo el presidente del Perú. La desesperación puede hacer que mucha gente se equivoque, ¿no? Porque se habla de un golpe de Estado constitucional, que está el fujimorismo abullando a la Fiscalía y al TC y al Ejecutivo, que son las garras del fujimorismo. Los militares están muy molestos con este gobierno porque hasta hace poco han estado negándose a su tema pensionario. Entonces ya hay gente que dice decir, los militares van a dar un golpe porque los civiles no funcionan. La calle se llena de bolas y la única manera de quitarle las bolas a la calle es respetando la ley. ¿El fujimorismo quiere dar un golpe de Estado congresal? Para comenzar, no existe un golpe de Estado congresal. Eso es imposible, no existe en la vida. En segundo lugar, cuando hablan del Tribunal Constitucional, es una denuncia que no viene del fujimorismo. Lo presentaron los marinos, avalado ¿por quién? Por Pedro Olaechea, ministro de Pedro Pablo Kuczynski y congresista. Lo que ha hecho el Congreso es aceptar esa demanda, esa denuncia y tramitarla. Y recién la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha tramitado. Todavía no ha llegado ni siquiera a la Comisión Permanente y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos está metiendo sus narices en ese tema. Por lo tanto, no es algo que el fujimorismo haya avalado ni lo hayamos presentado. Respecto al fiscal de la Nación, seamos claros. Después de la denuncia constitucional que hicimos de Fuerza Popular, recién el fiscal dictó impedimento de salida del país para la señora Susana Villarán y lo comenzó a investigar. ¿Después de cuánto tiempo? De más de un año que tenía la documentación.
Después de nuestra denuncia al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, recién se comenzó a investigar a las empresas consorciadas, investigación preliminar. E inmediatamente, para lavarse la cara, les dictaron prisión preventiva, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos información que esto de Whitfield y el dinero que recibió de Odebrecht, también el Ministerio Público lo ha conocido hace un año. ¿Cuándo ha comenzado a investigar? Cuando Rosa Bartra, desde la Comisión Lavallato, denuncia estos hechos. Entonces pregunto, ¿no había que denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación? Claro que sí. Por eso justamente que ahora se conoce todos estos hechos. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Si golpe de Estado lo llaman a luchar frontalmente contra la corrupción, bueno, pues que así se llame. Pero también hay que reconocer que en este tema de Pedro Pablo Kuczynski, las 6 bancadas de 7 se ha votado por la admisibilidad a la vacancia. O sea, no es solamente Fuerza Popular. Ahí le interrumpo al congresista Becerril, porque no quedó claro el tema de Acción Popular cuando sale a decir lo que dice Johnny Lescano, ¿no? Johnny Lescano siempre dice, dime de qué se trata para oponerme. Porque finalmente ustedes terminan votando a favor del tema que va a suceder el día jueves. Entonces, ¿ahí ha habido una ambivalencia? ¿Puede ser posible que ustedes terminen echándose para atrás? No es esa la orientación, por lo menos de la bancada, mucho menos de Acción Popular. La idea de Acción Popular es que hay que garantizar la institucionalidad suficiente como para garantizar al mismo tiempo la política anticorrupción. En el caso de la Fiscalía, es cierto, había muchas limitaciones, no se daban los procesos que hoy día se dan, pero eso hoy día solo en Lima. La Fiscalía Supranacional está dando cuenta de que efectivamente está trabajando. Debía hacerlo mucho más celeramente, por cierto, mucho más efectivamente también. Se están empezando a dar los pasos. Pero ¿qué ocurre con la Fiscalía, el Ministerio Público a nivel nacional? En Cusco tenemos 1000 casos y más de casos en investigación de hace muchísimos años. Pareciera que no existiese la Fiscalía. Y esa también es responsabilidad del fiscal de la Nación y también de las fiscalías departamentales. Hay que impulsar esos procesos para que empiecen a trabajar, que el statu quo no siga reinando a nivel nacional. El Poder Judicial lo mismo. Igual Contraloría, el Tribunal Constitucional igual. Hoy día necesitamos afirmar todo el funcionamiento de todas las instituciones constitucionalmente establecidas en el país y resolver esta crisis política lo más rápidamente posible. Esa es la propuesta de Acción Popular y garantizar en el caso de PPK, del presidente de la República, el debido proceso. Está empezando a darse cuando primero se presenta la moción, se admite la moción, se discute y este jueves se debatirá. Y de ahí la Fiscalía tendrá que hacer su chamba. Todos dicho tenemos paso, acá la gente dice, falta que caigan Toledo. Bueno, Toledo está prácticamente frito. Alan García está investigando. En el caso de Keiko, los runrunes eran que le iban a meter preso. Bueno, ya pues que le enmarroquen, que lo hagan de una buena vez. Si han encontrado algo raro, que la orden de captura para Keiko, que le enmarroquen de una vez. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la orden de cateo para la casa Alan García y para que lo hagan? A todos por igual. Acá el pueblo peruano, el que está mirando esto, no cree cuentos, no cree cuentos. Quique Bravo Prado, entiendo que estamos en línea con Javier Velázquez Quesquén, secretario general del Partido Aprista. Congresista Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Silly Vázquez. Un gusto saludarte a ti y a la parte entera. ¿Qué es lo que va a decir el pueblo aprista si ustedes se echan para atrás este día jueves? ¿Usted cree que tiene que renunciar el presidente o esperar al vía crucis del día jueves? Bueno, primero es lamentable la crisis política que está viviendo el país. Y ante todas las circunstancias hay que anteponer lo que significa la mejora de nuestra nación. El NAPRA ha tenido una reunión el día sábado con la presencia de secretarios generales de varias partes del país y de la capital, y hemos debatido durante una jornada que empezó a las 10 de la mañana y ha terminado pasadas las 5 de la tarde. En ella se han podido escuchar las opiniones de varios militantes ciudadanos del país, y ellos han terminado pidiendo o instruyendo en todo caso que la votación pues,
pensando en el país y dado cómo se han presentado estas circunstancias, sea por la situación de la vacancia presidencial, salvo que ocurriese algo, una prueba indubitable que pudiese cambiar el sentido de toda esta situación que como el día de hoy aún se mantiene con lamentables circunstancias que el país ha sido testigo. Entonces, el jueves, si escuchamos al presidente de la República como corresponde, en base a todo este trámite constitucional de vacancia, y en ella se esgrimen argumentos y pruebas contundentes, la historia para nosotros podría ser distinta. Si no lo es así, todo hace prever que el mandato de las bases tendrá que ser asumido y respetado por quienes lo representamos en el Parlamento. Hay en curso un golpe de Estado congresal. El APRES forma parte de esta coalición apro-fujimorista para tumbar, para que termine siendo Galarreta el presidente y que Keiko y Alan sean limpios de polvo y paja por los casos de corrupción que están siendo investigados? En lo absoluto. Primero es el país, y para quienes militamos en el APRA, nosotros somos conscientes de nuestro rol que tenemos que asumir. Y en ese sentido, lo decimos claramente, y hoy ante tu programa le digo, no tenemos absolutamente ninguna componenda con los señores del fujimorismo. Es una situación que le ha ocurrido al país, es algo muy lamentable, la verdad. Yo también te hablo como un hombre de fe, como un hombre cristiano. Lamento las circunstancias que está pasando el presidente de la República. Terminó diciéndonos, Elías, feliz Navidad. No sean malos, pues, o sea, se burló de todo el Perú. Tenemos un problema con la comunicación con... Primero está el país, sí, Félix. Sí. Primero está el país. Correcto. Y hay que respetarlo por lo que significa, por la más alta magistratura que encarna esta nación. Tiene que ser honesta, tiene que parecerlo y tiene que serlo. Correcto. No está solo de una falta de liderazgo que hemos vivido estos años, sino es un problema que ha carcomido las bases más importantes de la gobernabilidad, y por eso estamos nosotros en esta actitud. Por eso hemos citado a los dirigentes del APRA, porque no vamos a votar porque alguna persona de otro partido así lo establezca, no nuestras propias bases. Ha sido muy amable con nosotros el congresista de la República, Elías Rodríguez. Yo me quiero quedar con mucha gente que está escuchando, que es antiaprista o es antifujimorista, y como le dije en la mañana, están en su derecho de odiar a Alan y odiar a Keiko. Pero esto que le han encontrado a PPK es lo que le han buscado toda una vida a Alan o a Keiko. Y quiero terminar con esto, ¿no? Lo que dijo Rafael Belaúnde Aubry, lo vuelvo a leer para la gente que se está enganchando. Es el hijo del presidente Belaúnde. No hay nadie que haya escuchado yo, un solo político que considere que este señor robó. ¿Ya? Ni uno. No lo puede decir ni Becerril. Becerril puede tener dudas del APRA, de quien quieras. Este sí no fue choro. Rafael Belaúnde Aubry dice: PPK siempre me ha caído bien, lo apoyé en la segunda vuelta, pero me ha mortificado solución a Belaúnde. Mi padre no tenía alias como Westfield, ni testaferros como Sepúlveda. A diferencia de muchos que idolatran el dinero, él lo despreciaba. Respetos guardan respeto, no pretendas compararte con Fernando Belaúnde PPK. Eso es lapidario. Respecto a eso, yo no entiendo cómo algunos congresistas dicen, salvo que aparezca alguna prueba, más prueba que la de anoche, confesión de parte del mismo presidente, ¿qué estamos esperando? O sea, nos hacemos los que no entendimos. Hay que ser claros. Al presidente Pedro Pablo Kuczynski no lo vaca el fujimorismo, no lo vaca el Congreso, se vaca él solo, porque estaba acostumbrado a hacer negocios desde la función privilegiada de ministros, y eso es inaceptable. Congresista Villanueva, el Cusco lo escucha. Westfield era un negocio particular con propietario único que tenía a PPK haciendo negocios con el Estado, que le permitieron beneficios, ganancias que las cobró él. Esa es una incompatibilidad constitucional, ¿no? Dudo mucho que haya prueba en contrario, lo acaba de afirmar anoche. Eso lamentablemente sanciona. Lo que podamos escuchar el día jueves
dudo mucho que pueda cambiar esto. No lo pudo hacer anoche, no lo pudo hacer en el mensaje de la Nación, y es algo respecto de lo que le ha estado mintiendo al país sería mejor una que y otra renuncie, vez. porque todos los días vamos a estar hasta el jueves. Tiene la posibilidad de hacerlo hasta el jueves. Así que ¿Pueden pero el creer jueves. que no encuentran abogado? Le ofrecieron a Borea, no quiere, le ofrecieron al otro, no quiere. O sea, ¿cómo ir a defender? Porque ¿cómo quedan los abogados que irían a defender esta barbaridad? Estarían diciéndole todos los que defienden a PPK, en el futuro yo le digo, no voten por ni uno de los que defienden a PPK, porque quiere decir que tiene sus amigotes con su offshore y están haciéndose platudos afuera. Así vamos muy amables. Vámonos a una pausa y regresamos con más en Exitosa, la radio del Perú.